otros compromisos. Padre Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Gracias Bueno, por gusto la que esté invitación acá, padre. Igualmente para mí, claro, en este Bien. tiempo de la Semana Santa. Una semana muy importante para muchas personas, ¿no? Prácticamente para la humanidad entera, porque en definitiva, en torno a lo que significa la Cuaresma, la Semana Santa, o la Semana Santa sobremanera, quienes creen y también quienes no, tienen como ese movimiento propio de lo que significa no solamente el tiempo de feriado, sino también todo lo que significa el movimiento religioso, cultural, social que se produce, ¿no? Obviamente. Por tanto, creo que mirar 2017 años, a partir de cuando comienza a contarse la historia para Occidente, es un largo tiempo y lógicamente este misterio que vamos a celebrar de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús sigue siendo un misterio que convoca, llama y por otro lado moviliza, ¿no? Así que nos encontramos dentro de ese marco, sobre todo en Argentina, particularmente en el norte, que tiene como una fuerte raíz, profunda raíz de fe, y entonces todo ello lógicamente hace que seamos motivados a esta celebración, ¿no? A esta movilización. Padre, usted sabe que en la historia del cine, por ejemplo, se hizo muchas películas que tienen que ver mucho con lo que pasó hace 2017 años. Y bueno, hay muchas versiones, ¿no? En las películas inclusive, y hay algunas películas muy bien hechas que la gente vio. Y nos queda, ¿no? Realmente lo que hemos vivido, aquello que gustan, por ejemplo, de películas, han vivido realmente en ellas como si hubieran estado ahí, ¿me entiende? Bueno, en definitiva, toda obra de arte, como es propiamente el cine y la estructura de las películas, tiene un lenguaje verdaderamente, diríamos así, muy abierto, ¿no? Y deja al espectador o a quien ve realmente, diríamos, ese despertar de apreciaciones, de emociones, de motivaciones, porque es abierto, el arte es así, ¿no? O sea, como que tiene una lectura múltiple y por lógicamente más el arte cuando tiene un sentido religioso, ¿no? Obviamente que sí, despiertan, conmocionan también algunas películas que son muchísimas, por cierto, se han venido haciendo. Yo recuerdo aquella primera, por ejemplo, de Gianfranco Sefirelli, que lo había realizado, que era una película no solamente una de las primeras bien montadas, sino también con todo un sentido, un respeto muy profundo de la escritura. Y bueno, y después de ahí todas las demás que vinieron hasta el día de hoy todavía siguen montándose. Sí, la de Mel Gibson, que ha sido furor en su momento, claro, ¿no? Realmente una película al estilo Mel Gibson, por cierto, sí, ¿no? sí. Claro. Sí. Bueno, y padre, hoy, por ejemplo, en la semana, hoy es en la historia cristiana, hoy es, por ejemplo, un día como hoy miércoles, en esta Semana Santa. Se habla, por ejemplo, se habló de la traición de Judas. Bueno, en realidad, la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos, tiene la continuidad de la Cuaresma hasta el Jueves Santo, o sea, mañana, con la celebración de la Cena del Señor, y a partir de allí nos introducimos dentro de lo que es la Pasión de Cristo, Sí. porque el Jueves Santo en la noche es cuando propiamente se toma prisionero a Jesús y se lo lleva para hacerle un juicio durante todo el viernes en la madrugada hasta el mediodía, en que se crucifica, y a las 3 de la tarde muere. Por tanto, la celebración litúrgica lleva... Todo pasó una semana, padre, o en días, ¿no? Naturalmente es la semana llamada la Semana Santa, la Semana Mayor, desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que lo celebramos con el Domingo de Ramos, y luego toda la semana, lunes, martes y miércoles, que son días también dedicados a lo que es la oración, lo que es también el Vía Crucis, el Sacramento de la Confesión y la celebración de la Eucaristía. Y después el día jueves ya comienza lo que se llama, te decía hace un momento, el Tríodo Pascual, donde se procura en la liturgia ponernos ante el misterio casi cronológicamente realizado
en la pasión de Jesús, ¿no? El Viernes Santo, la crucifixión y muerte, la sepultura, el sábado que permanece en la sepultura y el domingo en primera hora que resucita, se da ese espacio concretamente, ¿no? O sea, dando a comprender y a entender también el hecho del tercer día resucitar entre los muertos, ¿no? Entonces allí se celebra todo el día festivo. Aunque se prepara, lógicamente, este día de la Pascua con la celebración de la vigilia pascual que se llama, que se hace siempre el sábado en la noche y en muchos lugares en la noche propiamente el sábado, después de las 0 horas en adelante, algunos lo hacemos un poco antes, más temprano, va variando también los horarios en ese sentido, ¿no? Pero el significado profundo es ese, es decir, ponernos en un tiempo de oración, de escucha de la palabra de Dios, porque se lee prácticamente como un resumen de todo el Antiguo Testamento, y luego entrar ya en lo que significa precisamente el momento de la resurrección triunfante de Jesús sobre el pecado y la muerte, es decir, el vencimiento del pecado y la muerte, ¿no? Y eso es la alegría de la Pascua, es decir, volver nuevamente a la vida, ¿no? Que tiene, por cierto, el sentido de que hoy por hoy también la pasión, muerte y resurrección de Cristo tiene su efecto, ¿no? En la esperanza que va creando en el cristiano y el hecho mismo también en la salvación del pecado actual de cada uno de nosotros para darnos la libertad de poder vivir en aquello que significa hacer el bien, porque en definitiva es eso, ¿no? Vivir haciendo el bien, celebrando esa Pascua, es decir, salir de aquel estado que te puede llevar a vivir en el mal o en el pecado para verdaderamente resucitar y pasar a lo que significa, según San Pablo, el hombre nuevo, ¿no? Es decir, que se ha encontrado con Dios, se encontró con Cristo y decide seguirlo y lógicamente lo hace desde su fe como así también desde su vida, ¿no? Que la expresión fundamental del testimonio es la vida misma, ¿no? Bien. Padre, más o menos el programa, ¿nos puede comentar el programa? Bien, para hoy tenemos prácticamente la celebración de la misa en la Catedral Basílica a las 19, por tanto, en todas las parroquias prácticamente o habrá una celebración antes o habrán únicamente celebración de la palabra, o en algunos lugares donde hay sacerdotes pueden celebrar también la Eucaristía, pero la mayoría vamos a estar reunidos en la Catedral Basílica para celebrar la misa crismal, ¿no? Que es la misa donde todos los años los sacerdotes renovamos junto al obispo nuestras promesas sacerdotales, sobre todo... ¿Ese día qué día es? Hoy precisamente, miércoles. Bien. Y al mismo tiempo también, por cierto, allí se bendicen los óleos, se bendice el óleo de los enfermos, que es para la unción de los enfermos, y el óleo también de los catecúmenos, que se llama, que es para aquellos que van a recibir el bautismo. Y se consagra el Santo Crisma, que es propiamente el aceite mezclado con bálsamo, perfume, que se utiliza después en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sagrado. Por tanto, una ceremonia muy, muy emotiva, además también que lógicamente renovamos nuestra fidelidad también al obispo, a la iglesia, en nuestra tarea pastoral, ¿no? Por tanto, es una ceremonia donde participamos como cuerpo presbiteral junto al obispo para esta celebración. Y al final de la misa se distribuyen los óleos para cada una de las iglesias, cada una de las parroquias, hospitales o vicarías donde se administran los sacramentos, ¿no? Por tanto, también es un acto, diríamos así, de comunión y al mismo tiempo también de una iglesia. ¿A la catedral van todos los sacerdotes de la provincia? De la arquidiócesis, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que Orán es una diócesis autónoma, tiene su obispo, y Cafayate la prelatura, que ellos hacen su celebración también con todo su clero, su presbiterio. Esto es para la arquidiócesis de Salta, lógicamente dentro de su jurisdicción como iglesia también metropolitana, por cierto, en ese sentido, ¿no? Así que sí, nos reunimos todos los sacerdotes que trabajamos en la arquidiócesis, y los que por ahí están impedidos o no pueden hacerlo, lógicamente también no van, pero la mayoría estamos participando de esta celebración. Y mañana, durante el día, acá en nuestra parroquia, vamos a atender las confesiones, tanto en la mañana como en la tarde, como ya lo hemos estipulado en nuestra programación, a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 aproximadamente, y en la tarde a partir de 16 en adelante, hasta horas 20, en que vamos a celebrar la misa central de la jornada, de la Cena del Señor, el Día de la Caridad, sobre todo el lavatorio de los pies, que es el significado más profundo de ello.
y la institución del ministerio sacerdotal, como así también la institución de la Eucaristía, ¿no? Y terminamos allí sin ninguna bendición, porque desde el Jueves Santo hasta la resurrección de Jesús es como un solo día prolongado, por decir así, aun cuando sean 3 días, donde se contempla este misterio de secuencial, diríamos así, de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y después en la noche, nos quedamos durante toda la noche en oración frente al Santísimo Sacramento, acompañando ese momento doloroso que es precisamente de la pasión del Señor. El día viernes, en la mañana y en la tarde, tenemos las confesiones. La celebración de la pasión estará dado a horas 15, lógicamente como lo hacemos en los años anteriores. Y después, a horas 16:30, tendremos el rezo del Rosario de la Divina Misericordia, comenzando así la novena, concretamente, de Jesús de la Divina Misericordia, que vamos a celebrar el domingo venidero, Dios mediante. Luego a las 20, el Vía Crucis de los jóvenes, que hemos dado en llamar según el programa, y este año vamos a tener la posibilidad de participar de un Vía Crucis viviente, que será alrededor de nuestra plaza central, iniciando en la puerta de nuestro templo central y luego concluyendo en el anfiteatro de la plaza de nuestra ciudad. Precisamente lo van a realizar, lo van a tener a cargo los miembros de la policía, como son los cooperadores comunitarios, sí, que van a estar trabajando allí propiamente, los operadores comunitarios, perdón, y ellos van a hacer lo que van a escenificar propiamente esta pasión del Señor, ¿no? El Vía Crucis. Así que invitados para más bien la familia, los niños, los adolescentes, jóvenes, para que puedan participar de esa celebración. Y luego a horas 21:30 la tradicional procesión de penitencia que vamos haciendo todos los años, ¿no? Así que vamos a recorrer por el casco céntrico, como lo hacemos siempre, para culminar frente a nuestra iglesia en el escenario que ya se ha levantado y que está precisamente dispuesto para ello, ¿no? Allí concluimos la jornada del Viernes Santo y el sábado seguimos en las confesiones de la mañana y en la tarde, no hay ninguna otra celebración. Es más bien un día de silencio, un día de sepulcro de Jesús y un día también para poder visitar a los enfermos y aquellos que están impedidos, ¿no? En ese sentido. Y todas las personas que llevan sus ramos el día domingo, ¿no es cierto? Seguramente es el día de la bendición de los ramos, que cada vez veo más gente, ¿no? Año a año, bueno, padre. Casualmente con los ramos, sí, que van a la iglesia. Debemos tener en cuenta el crecimiento demográfico que hay. Por cierto, nuestra población ha aumentado también, o sea, sobre todo con las fuentes laborales como la cárcel, eso dio lugar a un, digamos así, aumento poblacional notable, y después también el hecho mismo de que va creciendo la comunidad, por cierto, ¿no? Y por otro lado también, a veces las situaciones históricas van marcando una búsqueda de Dios, ¿no? Sobre todo en los tiempos así de necesidad, de carencias, es como que las personas o quienes creen se ven como más llamadas a aferrarse, a buscar precisamente el auxilio divino, ¿no? Y eso también lógicamente hace. Y por otro lado, el sentido religioso cristiano católico sigue siendo también como esa respuesta ante las situaciones de la vida, por tanto, también desde allí obviamente se busca la vivencia de este sentido profundo del encuentro con Dios, y por otro lado, reiterar también o repetir todo aquello que significa la liturgia, que lo necesitamos cada año, ¿no? Como la bendición de Dios, como así también llevar el ramo sagrado bendecido a nuestros hogares como signo de esa presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y el hecho mismo de renovar la fe también en Cristo Jesús, ¿no? Así que sí, el sentido del ramo es muy profundo, es muy grande, es también, por cierto, yo llamo así, muy visible, ¿no? Porque es un acto muy externo, pero al mismo tiempo también muy profundo. Y decía, el sábado entonces vamos a tener la celebración de la misa de vigilia a horas 22, vamos a iniciarla en la plaza central, en el anfiteatro, con toda la parte primera de la liturgia, y después de allí vamos a dirigirnos donde la iglesia y allí vamos a continuar con la proclamación de la palabra, que prácticamente nos lleva un largo tiempo porque es como un resumen, diríamos así, de toda la historia del pueblo de Israel
y el cumplimiento de la promesa en la venida de Jesús, ¿no? Con los bautismos incluidos también, porque vamos a hacer bautismo durante la ceremonia, y así de ese modo damos lugar a lo que es la conclusión de la ceremonia, y ya entrados casi en el día domingo, terminamos la primera hora del día domingo. Y el domingo tenemos las misas propias de lo que llamamos la misa pascual, ¿no? Concretamente dada. Lo vamos a hacer a horas 7 de la mañana, a horas 12 y a horas 20 en nuestro templo central. Después a horas 9 vamos a trasladarnos hasta Palomitas como tercer domingo de mes para celebrar allí. Luego a horas 10 y 30 en la capilla de San Roque, como lo hacemos los terceros domingos. Y en la tarde a horas 18 en la capilla de Santa Teresa del Niño Jesús, ¿no? Por tanto, tenemos ¿En la tarde del día? Del día domingo. En la capilla de Santa Teresita. A las 6 de la tarde, claro. Bien. Como todos los domingos tenemos ahí ahí la celebración. Sí. Bien, padre, ha sido un gusto. Igualmente. Otro momento lo puedo invitar para que hablemos no solamente de la iglesia, otros temas también. Sí, esta semana es una semana muy especial. Sí, no, esta semana va a ser muy complicado en cuanto a que los tiempos por ahí seguro. No van a ser tan míos, sino más bien de lo que pueden demandar como confesión. ¿Cuántos años lleva como sacerdote, padre? Voy a cumplir 29 años, Dios mediante, ahora. ¿29 años? Sí, como sacerdote. Como ¿Y sacerdote en Güemes? El 16 de diciembre, ¿no? Y el 2 de diciembre voy a cumplir 28 años acá en Güemes. O sea que hace poquito, usted, después ya de ser sacerdote, en poquito tiempo estuvo en Güemes. Antes de, habiendo casi cumplido un año, antes de llegar a cumplir un año de cura. Para hacer o sea, preguntas que tienen que ver con su vida, ¿no es cierto? También, bueno, un poco, ya es hora que después de tantos años, 29 o 28 años, en la parroquia, bueno, sepamos algo más del padre Casimiro, dónde estudió y todas esas cosas. ¿Podemos tener una charla después? Es importante también todo ello. Y yo siempre tengo una anécdota en esto de estar en Güemes. Resulta ser que me mandaron por un fin de semana para cubrir al padre Galván en ese momento. Y resulta ser que ese fin de semana se han hecho 29 años. Entonces, ¿para cubrir a quién? Al padre Galván, que estaba en esa época asistiendo al padre Castañeda. Sí. Y bueno, entonces me dijeron, este fin de semana vas a cubrir. ¿Tiene anécdota usted con el padre Castañeda que en algún momento lo podemos contar o no? Más que anécdotas, una vivencia, yo diría muy grata, porque en definitiva creo que el haberme encontrado con una persona con gran experiencia y yo recién comenzando a transitar mi camino de cura, eso ha sido para mí muy riquísimo, porque una cosa es comenzar solo y otra cosa es comenzar con alguien que ya ha venido haciendo su tránsito por aquí. En esa época prácticamente 41 años, ¿no? Pues yo tuve 3 años con él, hasta que falleció el año 93, por tanto él estuvo... Bueno, yo ya tengo el teléfono suyo, así que en algún momento lo voy a invitar. Sí, padre, encantado, que, va a ser para mí también un gusto el que podamos compartir. Bien, padre, muchas gracias. No, al contrario, te agradezco infinitamente a ti, y bueno, un saludo grande a la audiencia, y bueno, invitados todos a participar de todo el acontecimiento de la Semana Santa, sobre todo sumiéndonos en una oración profunda en estos momentos por la paz del mundo. Creo que es un motivo que nos debe llevar a la profunda oración, a pedirle a Dios que realmente ilumine los corazones y las mentes de quienes hoy por hoy dirigen los países, y sobre todo los más significativos o potencias, para que lo que puedan decidir sea realmente en bien de la humanidad y no solamente en intereses que pueden existir, ¿no? Bien. Después, la situación de nuestra patria, ¿no? Todo esto que significa las inundaciones, hay mucha gente que está padeciendo enormemente, ¿no? Sí, especialmente en nuestro territorio, ¿no? También en nuestro territorio, lógicamente, en la zona centro, sur, y también Tucumán, Catamarca, ¿no? Que han sido afectados, Jujuy también anteriormente. O sea que muy cerca tenemos estos padecimientos, estas cruces que hoy se han dado. O sea, creo que la pasión de Cristo nos debe llevar también a mirar esta pasión humana que se está dando. Y lo otro es nuestro país, también la situación que hoy está atravesando, y nuestras comunidades también, ¿no es cierto? Entonces creo que más que llamados a acercarnos a Dios y realmente pedirle que podamos hacer una humanidad más fraterna, más humana, y al mismo tiempo también más de Dios, porque lo importante es ello, ¿no?
Bien, gracias padre. No, al contrario, gracias a vos. Bien, y hoy es un día también muy importante en la paz que tiene que ver mucho con la salud, la lucha, ¿no es cierto? También hay otra lucha. Ayer hablábamos, por ejemplo, también que era un día muy importante para la salud,